Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie japonés, el cual asesinó a 4 niñas. Esto pasó en los años 1988 y 1989. Abusó sexualmente de ellas, también practicaba la necrofilia y algo de canibalismo. Y por último, almacenaba los cuerpos descuartizados en su domicilio. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 y debido a que tuvo un nacimiento demasiado prematuro, nació con una deformidad en ambas manos. A los 5 años comenzó a recibir bullying por parte de los compañeros de su colegio y esto lo que hizo fue que él se apartara, se aislara de todo el mundo y comenzara a ser un marginado. Todo esto era corroborado por sus compañeros y profesores que decían que era un chico muy tranquilo, pero que siempre era muy solitario y que le costaba mucho o era prácticamente imposible que hiciera amigos. Solía escribir textos en los cuales describía la vida que quería, es decir, quería una vida normal, pero siempre al final de cada texto ponía una frase la cual decía que impedía, que sus manos eran el principal impedimento de tener la vida que tanto deseaba. Finalmente se refugió en el anime y en el manga y pasaba muchas horas, incluso hasta horas muy altas de la madrugada, leyendo. Sin embargo, al poco tiempo, de manera un poco extraña, perdió completamente el interés por el estudio y sus calificaciones empezaron a bajar bastante y finalmente decidió empezar a dedicar su tiempo a dibujar cómics. En cuanto a sus relaciones familiares, sus 2 hermanas prácticamente no lo podían ni ver, se odiaban y la única persona la cual tenía un poco de afinidad con él era su abuelo. En 1984 estaría ya totalmente cansado de ver pornografía y aquí es donde hay un giro un poco drástico y es que empezaría a ver pornografía infantil. Como decía, a partir de ese momento todo se empezaba a torcer y seguidamente en mayo de 1988 fallecería su abuelo, la única persona con la que tenía, como decía, una afinidad. Después de que el cuerpo de su abuelo fuera incinerado, Miyazaki no se le ocurre otra cosa que coger las cenizas y una pequeña parte consumirla, simplemente porque decía que así estaría siempre con él. Llega el 22 de agosto de 1988 y aquí es cuando empieza realmente la serie de asesinatos y de sucesos que a manos de este hombre empezaron a suceder. Mari Kono había sido la primera chica, era tan solo una niña de 4 años de edad. Mari había sido engañada totalmente por Miyazaki, le ofreció llevarla a dar una vuelta en su coche, pero realmente lo que hizo fue llevarla al oeste de Tokio, meterse debajo de un puente y literalmente sentarse con ella media hora dentro del vehículo hasta que luego la asesinó de manera fría. Tras cometer el crimen, la desnudó y abusó sexualmente de ella. Luego simplemente cogió la ropa de la niña y se fue en su coche. El 3 de octubre de 1988 vendría su siguiente víctima, Masami Yoshizawa, a la cual encontraría mientras que él iba en su coche. En este caso esta niña tendría 7 años de edad y haría exactamente el mismo procedimiento que pasó con Mari. La convenció de que se subiera a su coche, la llevó exactamente a la misma zona, al mismo puente, y allí ocurrió nuevamente lo mismo. La asesinaría, abusaría sexualmente de ella para finalmente llevarse su ropa y huir de nuevo en su coche. Mientras que la policía andaba buscando a estas 2 niñas desaparecidas, el 12 de diciembre de 1988, Miyazaki volvería a asesinar a otra niña de 4 años. La niña era Erika Namba, la cual iba hacia casa de un amigo cuando Miyazaki pasó con su coche y la secuestró. Condujo hasta un aparcamiento no muy lejano y allí la obligó a desnudarse, sacó su cámara y empezó a fotografiarla.
Tras casi ser visto por un coche que pasaba por la zona, decidió asesinar a la niña, atarla de pies y manos, envolverla con una sábana y meterla dentro del maletero del coche. Después de esto, se deshizo de la ropa y de la niña. Los dejó a ambos en un bosque que había cerca del aparcamiento. Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue encontrado en el bosque y la policía inició una búsqueda masiva completamente en busca de más pruebas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mari había encontrado en la puerta de su casa una caja, la cual contenía o tenía su ropa y las cenizas de la niña, y dentro había una nota en la cual ponía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Un par de días después, el 11 de febrero, llegaría una carta de 3 hojas a la policía, en la cual un tal Yoko Imada se declaraba culpable del asesinato de Mari, y literalmente se estaba burlando en la carta de la propia policía y de la familia de Mari. En el verano de 1989 volvería a atacar nuevamente, pero esta vez sin éxito, ya que vio a una niña y la obligó a desnudarse para sacarle fotografías, pero justamente antes de sacar las fotos, unos vecinos de la zona detectaron algo raro y salieron corriendo detrás de él, pero no lograron pillarlo y él huyó. 6 de junio de 1989, en un parque de Tokio, estaría Ayako Nomoto y allí se encontraría con él, el cual la obligaría a desnudarse para sacarle fotografías y subirse a su coche. Condujo unos 800 metros y se estacionó, asesinó a la niña y, como hizo con la anterior, la envolvió en una sábana y la metió en el maletero del coche. Miyazaki llevó el cuerpo a su apartamento, donde practicó cosas un poco raras, la verdad. Mientras que el cuerpo estaba en descomposición, él solamente se dedicaba a hacer fotografías y a grabar, o sea, hacer grabaciones mientras que se masturbaba con el cuerpo, y esto sucedió durante 2 días. Cuando el olor ya se hizo insoportable debido a la descomposición, la decapitó, le cortó los brazos y el torso. El torso lo tiró en un baño de un cementerio y la cabeza en una pradera. Sin embargo, se quedó los 2 brazos porque se alimentaba de su sangre y comía de ellos. 2 semanas después del crimen, teniendo miedo de que lo pillara la policía, fue en busca de todo el rastro que haya dejado, es decir, de toda la cabeza, el torso, y lo trajo de nuevo a su apartamento, almacenándolo y pensando en quemarlo. La policía, sin embargo, encontraría el torso en el baño del cementerio, y aquí es cuando empieza el arresto de Miyazaki. El 23 de julio de 1989 iba conduciendo cuando se encontró con 2 hermanos, a los cuales les ofreció sacarles fotografías. La hermana mayor se fue corriendo asustada a avisar a su padre, mientras que Miyazaki se quedó con la más pequeña, la desnudó y le sacó fotografías. Cuando el padre de la niña llegó al lugar, estaba Miyazaki a punto de introducir un objeto por la vagina de la niña pequeña. El hombre salió corriendo detrás de Miyazaki y lo logró atrapar, pero seguidamente se escapó, pero no se pudo ir con el coche, es decir, el coche Miyazaki lo dejó atrás. Al cabo de un rato regresó a buscar el coche, pero no se esperaba que la policía lo estuviera esperando, y en ese momento fue cuando lo detuvieron. 17 días después de su arresto fue cuando Miyazaki ya finalmente confesó el asesinato de sus víctimas. Después del arresto, la policía registraría su apartamento y encontraría más de 6.000 cintas de vídeo en las cuales habían grabaciones que él había hecho a sus víctimas. Después del encarcelamiento, el padre de Miyazaki no pudo aguantarlo y se suicidó tirándose a un río. Seguidamente de esto no pasó mucho tiempo y Miyazaki envió una carta a un periódico local notificando que desde que su padre se había suicidado se sentía totalmente como nuevo. Afortunadamente fue condenado a pena de muerte, es decir, fue condenado a la horca, pero no fue ejecutado hasta el 17 de junio del 2008.
Y hasta aquí la historia de este asesino sin escrúpulos totalmente, que almacenaba partes de los cuerpos de sus asesinatos en su casa. Un poco raro. Si te gusta mi contenido, como decía al principio, te agradecería muchísimo que te suscribieras y le dieras me gusta al vídeo. Y sin más rodeos, yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.